Bien, el mes de julio le hemos contado que fue el mes más caluroso en la región metropolitana en los últimos 72 años. Para el trimestre agosto-octubre también se esperan temperaturas máximas por sobre lo normal. De hecho, ayer tuvimos 28 grados, hoy también se anuncia una máxima de 27 en la región metropolitana. Bueno, vamos a conversar de este tema con el investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Juan Pablo Boissier. Gracias por el contacto, Juan Pablo, muy amable. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo, ayer a esta hora aproximadamente veíamos el reporte del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección Meteorológica de Chile también, y con conclusiones que son bien dramáticas, pero probablemente para nada sorprendentes, ¿no? Este aumento de temperatura, la falta de lluvia. Aunque parezca un poco obvio vincularlo al cambio climático, ¿qué es lo que está ocurriendo, Juan Pablo? ¿Esto tiene que ver con algo puntual, con un año puntual como fue el 2019, o ya estamos viendo los efectos nada más de ese cambio estructural? No, la verdad que no es nada obvio a veces vincular al cambio climático, porque es siempre bien difícil, digamos, mezclar estas tendencias de largo plazo. El cambio de clima, un poco como lo dice su nombre, son cambios en el clima que tienen que hacerse sobre una agregación de mucho tiempo. Así que no es tan evidente. Ahora es bien impresionante que al menos tengamos años continuos en que vemos una vez más déficit bien importante en Chile. Y también, vinculando un poco con cambio climático, es bien notable ver que todos los años se cumplen récords, digamos. Y efectivamente sí. El mes de julio fue un año récord en términos de temperatura. Pero ahora cuando uno piensa en las olas de calor específicas, lo que está ocurriendo estos días en la zona centro-norte de Chile, o incluso ese mismo máximo, digamos, de julio, siempre hay que vincular distintas fuentes, digamos, ¿ya? Fuentes, causas de esas anomalías tan importantes, ¿ya? Y efectivamente existe una condición, digamos, de la atmósfera particular de este mes, y también para esta ola de calor, que de alguna manera añade anomalías a una tendencia que estamos viendo de más largo plazo, que es bien evidente en Chile, tanto las temperaturas como la precipitación, y eso sería más bien la señal de cambio climático antrópico. O sea, podría haber cambios así como los que se han visto en estos días también en verano, porque cuando a uno lo asustan estos cambios de temperatura en invierno, en fin, también posibles lluvias con temperaturas más altas quizás en verano, lo que va provocando otros efectos que lo vivimos, por ejemplo, en el Cajón del Maipo a principios de este año. Como hechos o efectos así también se podrían ir produciendo en estaciones que no están bien marcadas, digamos. Claro, bueno, hay varios elementos ahí. Bueno, una cosa es que si bien estadísticamente llaman la atención, digamos, estos meses invernales que cumplen récord de temperaturas altas, la verdad que en términos de olas de calor, siempre quizás nos va a llamar más la atención lo que ocurre en verano, puesto que ahí las anomalías, digamos, de temperatura son sobre los 30 grados e incluso mucho más que eso. ¿Ya? Entonces ahí ya entran problemas de salud importantes. Ahora, respecto un poco de lo que comenta de esta tormenta que tuvimos en verano, bueno, es bien notable. Vale la pena ahí mencionar de que debido a esa tormenta no tenemos un déficit tan extremo este año de precipitaciones como lo tuviéramos si no contamos esa tormenta, digamos, de verano. Claro. Sin contar eso, o sea, contando solamente, digamos, la precipitación de otoño e invierno, este año estamos en una hipersequía comparable al año 2019 y de otros años, un par de años anteriores en el siglo XX. Ya, así que digamos que en términos de número, esa tormenta cálida, ¿no?, de verano ayudó un poco, pero aún así estamos con un 70% de déficit este año. Y Juan Pablo, ¿y hay posibilidades de que eso se pueda revertir en lo que resta de este año, parte de ese déficit? No, yo lo veo muy imposible. O sea, a menos realmente que nos caiga un diluvio en la primavera, yo lo veo imposible. ¿Ya? Y digamos, una señal bastante marcada en todo Chile. Eso también es muy notable. A veces los déficits en porcentuales son menos importantes en el sur, pero en términos estadísticos son más importantes. O sea, son más significativos. ¿Ya? Y el día de hoy tenemos un déficit muy importante en Chillán, en Puerto Montt, incluso creo que en la región de Aysén. ¿Cómo se puede ir cuando vemos que esto no está en nuestro control? ¿Hay quizás algunas conductas que se puedan ir tomando, no para paliar, porque me imagino que es muy difícil, ¿no? Pero sí para ir adecuándonos a este cambio climático que conlleva esta sequía muy grave por lo demás en varias zonas, sobre todo aquí en la zona centro?
Claro, es bien complicado. Bueno, una cosa es la mitigación y ahí nosotros podemos aportar bastante poco, puesto que el cambio climático antrópico de escala global, digamos, está asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero y ahí Chile puede aportar, sobre todo mostrando el ejemplo, ¿no? Somos unos países que realmente podemos transitar hacia una economía, hacia un modo de vida más bajo en carbono, con menos emisiones. Así que esa parte es muy importante, primero que nada, pensando, digamos, en el futuro mediano y lejano. Ya tenemos que mitigar, tenemos que parar esta tendencia global hacia el aumento de emisiones y cambio climático. Ahora, el tema de la adaptación, bueno, yo no soy muy experto en esa área, pero efectivamente tenemos el problema de la sequía. Ahora, nosotros siempre ponemos el punto de que la mega sequía, este periodo particularmente seco, tiene componentes naturales y tiene componentes de cambio climático. ¿Ya? Así que digamos que la realidad de ahora pensamos que puede revertirse en las próximas décadas. No sabemos exactamente cuándo va a parar la mega sequía, pero debiera revertirse. ¿Ya? Y ahí, claro, bueno, de todas maneras está la señal de cambio climático por detrás. Esta tendencia hacia un clima más seco es muy potente y va a seguir en el futuro. Y por supuesto hay que tomar medidas de adaptación a ello. Eso tiene que ver con cómo usamos el agua, por ejemplo. Juan Pablo, claro, es una quizás de las consecuencias inmediatas. ¿Cómo podría ir cambiando en la fisonomía de nuestro país respecto a eso? Lo pregunto por que se habla de un Santiago, por ejemplo, una cuenca muy seca y mucho, no sé si mucho, pero han aparecido algunas reflexiones de que podría ir pareciéndose, no sé, al Valle del Elqui, conservando las proporciones geográficas, ¿no? Pero así de seco se puede ir moviendo nuestro país en lo largo que tiene su territorio. Sí, bueno, a mí me parece un poco exagerado eso. ¿Sí? Claro, o sea, realmente, digamos que el Elqui está ahí en una zona ya bien cercano al área, ¿no? En Claro. Norte Chico. Entonces, no sé si ese es el panorama, pero sí que hay menos agua. De hecho recientemente la Oficina Nacional de Meteorología, digamos, la DMC en Chile, cambió los estándares climatológicos, siguiendo un poco digamos, los formatos de todo el globo para ello. Y hoy en día, claro, la climatología de Santiago, de la zona central, bueno, de todo Chile, ha cambiado producto de este periodo, de esta década muy seca, ¿ya? Y cambió por bastante, digamos. Así que efectivamente tenemos que acostumbrarnos a ello, Sí. pero yo tampoco pongo la alarma así como a pensar de que la zona central o centro-sur se va a parecer en Norte Chico, ¿no? Eso me parece una exageración. Ya, qué bueno, por lo menos un poquito. En algo tranquilizador. Algo tranquilizador, sí. Aunque de todas maneras la situación evidentemente que reviste de toda urgencia. Juan Pablo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.